que acaban de conectarse a Lecciones que Transforman. Un fuerte abrazo, un fuerte saludo, tanto aquí en Facebook como en YouTube. Vamos hoy día a estudiar la sección del día viernes 5 de agosto del 2022 para estudiar y meditar. Tenga lista entonces allí su Biblia porque vamos a leer la Biblia y comenzamos, como todos los días, leyendo el versículo para memorizar. El versículo para memorizar está en Colosenses capítulo 1, versículo 29. Pregunto, ¿ya lo memorizó usted? ¿Sí? ¿Sí? Es un versículo corto, ¿no? Pero muy importante. Colosenses capítulo 1, versículo 29 dice, por eso me afano, luchando con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. Repetimos, por eso me afano, luchando con la fuerza de Cristo poderosamente actuando o que actúa en mí. Una vez más, por eso me afano, luchando con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. Colosenses capítulo 1, versículo 29. Y la lección puso este versículo en la versión Reina Valera actualizada 2000. Así es. Ahora vamos a entrar a leer el texto que está en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 486, que dice así. Este es un libro escrito por Elena White. Dice así. Esta voluntad, recuerde que durante toda esta semana hemos estado hablando acerca de la voluntad. ¿Qué es la voluntad? ¿Qué es la voluntad? ¿Alguien puede escribir allí en el comentario qué es voluntad? ¿Qué aprendió usted de lo que significa voluntad? Recuerde que las tres características o elementos de una personalidad son, primero, mente, segundo, emoción y tercero, voluntad. ¿Sí? Mente, emoción y voluntad. Con esas tres características o esos tres elementos, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Así como nosotros tenemos mente, emoción y voluntad, también Dios tiene mente, emoción y voluntad. La mente es la capacidad de razonar, de pensar, de adquirir conocimientos. La emoción tiene que ver con los sentimientos, por eso el ser humano se siente triste, alegre, tiene amor, todo eso. ¿Y la voluntad en qué consiste? Ver, escriba allí en los comentarios en qué consiste la voluntad. Muy bien. La voluntad, amigos, es la capacidad que Dios nos dio para elegir, para tomar decisiones. Esa es la voluntad. La voluntad entonces es el poder de decidir, el poder de elegir. Y para eso necesitamos libre albedrío. Y eso Dios también nos lo dio. El libre albedrío para ejercer nuestra voluntad. Es decir, para ejercer nuestra decisión, nuestra elección. Por eso nosotros no somos robots. Por eso no somos simples peones en el ajedrez celestial o universal. No, somos personas con capacidad no solo de razonar, por eso tenemos una mente, no solo de sentir, por eso tenemos emociones, sino también de decidir o elegir, por eso tenemos voluntad. Y hemos hablado en esta semana cuán importante es que nosotros tengamos disciplinada esta voluntad. Y hemos visto cómo lograr una voluntad disciplinada. ¿Sí? Estos días hemos visto cómo lograr una voluntad disciplinada. Y es con esfuerzo. Tiempo y esfuerzo necesita el ser humano para desarrollar una voluntad disciplinada.
¿Y por qué tenemos que disciplinar nuestra voluntad? ¿Por qué tenemos que ejercer una voluntad correcta? Porque en el Edén, cuando el ser humano decidió entregar su voluntad a Satanás, todo se tergiversó, todo se malogró. Nuestra voluntad comenzó a desordenarse, nuestra voluntad comenzó a desenfrenarse, a no controlarse, empezó a ser una voluntad diferente a la de Dios. Nuestras decisiones comenzaron a equivocarse, empezamos a elegir incorrectamente las cosas. Esto es lo que está diciendo Elena White aquí. Mire, esta voluntad, que es un factor tan importante en el carácter del ser humano, claro, recuerde que nuestras elecciones forman nuestro carácter. Nuestras decisiones forman nuestro carácter. Por eso es un factor tan importante en el carácter del ser humano, la voluntad. Pero dice que esta voluntad fue en ocasión de la caída del hombre y en el Edén, entregada al dominio de Satanás. Oh, hermanos, amigos, lastimosamente en el Edén, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, le entregaron esa voluntad, esa facultad de decidir, de elegir, al control de Satanás. Por lo tanto, desde entonces, quien ha estado controlando la voluntad del ser humano, quien ha estado obrando en el ser humano el querer y el hacer de su propia voluntad, fue Satanás. Y lo hizo para la ruina y la miseria del ser humano. Imagínate, amigo, amiga, imagínate entregar tu voluntad a Satanás para que él lo controle, para que él tome las decisiones por ti, para que él elija por ti. ¿Qué puede esperar o qué podemos esperar de Satanás con nuestra voluntad? Solamente la ruina, solamente la miseria. Por eso el mundo está como está. Por eso el mundo está lleno de caos, de miseria, de desgracia, porque ha sido el ser humano quien ha entregado a Satanás su voluntad. Pero gracias a Dios que tenemos libre albedrío. ¿Por qué? Porque podemos decidir también quitar ese dominio a Satanás y entregársela a Dios. ¿De quién depende eso? De nosotros. La decisión está en nuestras manos. Continuar siendo miserables en esta vida, continuar arruinando nuestra vida a través de Satanás o entregar nuestra voluntad a Dios y comenzar nuestra nueva vida, comenzar a reestructurar nuestra existencia, salir de la miseria humana. ¿Y de quién depende? De nosotros entonces. Hay otra cita que ya lo leímos durante la semana, ya la leímos, que dice así: para recibir ayuda de Dios, el hombre debe reconocer su debilidad y deficiencia. ¿Se acuerda la cita que leímos aquí? ¿Sí? Esta ya la leímos. El Señor nos puede ayudar en la transformación de nuestro carácter, pero en primer lugar necesitamos ser humildes, dijimos, ¿no? Necesitamos humillarnos ante Dios. ¿Y qué es ser humildes o humillarnos ante Dios? Reconocer nuestra debilidad y deficiencia. Reconocer que no podemos nosotros solos. Sin embargo, sigue diciendo aquí, debe aplicar su propia mente al gran cambio que se ha verificado o se ha de verificar en él. Debe despertar a la necesidad de la oración y el esfuerzo perseverantes y ardientes. No solo debemos humillarnos ante Dios a través de la oración, a través del estudio de la Biblia. Si humillamos nosotros nuestra vida a Dios, o sea,
mostramos nuestra dependencia de Él, entregamos nuestra debilidad y deficiencia a Él a través de una comunión íntima con Dios, orando, estudiando la Biblia, sino que aquí menciona que necesitamos también esfuerzo de nuestra parte, esfuerzo. Y el esfuerzo, hermanos, amigos, viene a través de la decisión que tomemos o las decisiones que tomemos. Los malos hábitos y costumbres se van a desterrar de nuestra vida cuando nos esforcemos. Va a depender de nosotros. La oración y el estudio de la Biblia no es todo. Hay que esforzarnos también para abandonar el pecado. Hay que esforzarnos también para abandonar los malos hábitos y las malas costumbres. Solo mediante un decidido esfuerzo, aquí está, las dos palabras, decisión y esfuerzo. Usted decide, amigo, pero para que se vuelva realidad esa decisión que usted está tomando, debe esforzarse para corregir errores, para someterse a los principios rectos que se puede obtener la victoria. Aquí están los principios rectos, la Biblia. Usted tiene que llevar a la práctica lo que lee. No basta leer la Biblia, no basta orar, hay que llevar a la práctica y para eso necesitamos esfuerzo. ¿Y de quién depende? ¿Ah? De nosotros, de nosotros, para que el Señor nos dé fortaleza, porque dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y como Pablo decía en Colosenses, yo lucho con el poder de Cristo, pero el poder de Cristo no va a hacer nada en nosotros si yo no decido, si nosotros no decidimos que haga eso en nosotros. ¿Ya? Dice la cita, continúa, muchos nunca llegan a la posición que podrían ocupar porque esperan que Dios haga por ellos lo que Él les ha dado poder para hacer por sí mismos. Hay una parte en nosotros que debemos hacer, ¿sí o no? Sí. Dios hace su parte, tú haces tu parte, yo hago mi parte. Por eso hubo una sección también en esta semana que hablaba sobre la cooperación divino-humana, la cooperación divino-humana. Y está, Dios no va a hacer lo que tú puedes hacer. No estés esperando que Dios haga por ti lo que tú puedes hacer por ti mismo. Todos los que están capacitados para ser de utilidad deben ser educados mediante la más severa disciplina mental y moral. Y Dios los ayudará uniendo su poder divino al esfuerzo humano. ¿Mm? Muchas veces los crisoles nos educan severamente, nos disciplinan severamente mental y moral, de forma mental y moral. Los crisoles de la vida, el sufrimiento, el dolor. Sí, amigos, si nosotros no ponemos esfuerzo, si nosotros no somos disciplinados, entonces entra el crisol o entramos al crisol para que podamos ser disciplinados, educados severamente. Recuerden que todo es para nuestro bien. Recuerden que todo es para cumplir el propósito divino de Dios en nuestra vida, que es reflejar el carácter de Cristo y salvarnos, salvarnos. Con esto entonces en mente, vamos a responder las 4 preguntas que aparecen en el día viernes, hoy, la sección del día viernes. La primera pregunta que aparece y dice así, ¿hasta qué punto crees que realmente reconocemos que nuestra voluntad fue en ocasión de la caída del hombre entregada al dominio de Satanás? ¿A qué punto? Al concentrarnos en el carácter de Jesús, o al ver el carácter de Jesús, ¿cómo podemos entender mejor cuánto hemos caído y cuán grande es la gracia de Dios en nuestro favor? La pregunta aquí nos está haciendo o tratando de hacer reflexionar, amigos, cuán terrible cayó la voluntad del hombre en el dominio de Satanás.
Y comparando con el carácter de Jesús, ¿cómo nuestro carácter se ha degradado? Vamos a responder esta pregunta de la siguiente manera. Aquí está la respuesta. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios en el Edén, ¿qué pasó? Entregaron completamente, ojo amigos, completamente, no a medias, entregaron completamente su voluntad a Satanás. ¿Cuándo? Cuando desobedecieron a Dios. Recuerden que hay dos caminos en la vida, el bien y el mal. Recuerden que hay dos señores en la vida, Dios o Satanás. Ambos son señores. Uno es señor del bien, de la vida, otro es señor del mal, de la muerte. No hay un tercer señor, no hay un intermedio. Entonces, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, se pasaron al bando de Satanás, se pasaron al lado de Satanás, se entregaron completamente a él. Nada quedó con Dios. Por eso Dios debía ejercer o aplicar su plan de salvación para rescatar al ser humano del lado o del poder de Satanás. Tenía que ir y arrancarlos de las manos de Satanás para traerlos a su lado. ¿Por qué? Porque estaban completamente al lado del diablo al desobedecer a Dios. ¿Qué desgracia, hermanos? Sucedió en el Edén, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. Entregaron completamente su voluntad a Satanás. El carácter humano a partir de allí se deformó, se degradó, porque se alejó de Dios, el ser humano. El carácter que era semejanza y a imagen de Dios se empezó a degradar. Sin embargo, gracias al libre albedrío, el ser humano podría decidir continuar en esa condición o salir de ella a través del sacrificio de Cristo. Ahí está. El plan de salvación era que Dios vendría a pagar el precio de este error, de este pecado de Adán y Eva. Vendría. Entonces, a partir de allí, el ser humano ya no más estaría al lado de Satanás si quiere. Ya no. Ahora podría estar al lado de Dios. Todo eso si ejerce una buena decisión, su voluntad de manera correcta. ¿Sí? Así es. Así es, amigos. ¿Hemos caído terriblemente? Sí. El ser humano cuando está al lado de Satanás, su carácter es totalmente tergiversado en comparación al carácter de Jesús. Totalmente tergiversado, degradado, degradado. ¿Sí? Muy bien. Entonces tenemos allí la respuesta a la primera pregunta. La segunda pregunta dice, lee la historia de Jesús en el Getsemaní. ¿Cuáles eran los sentimientos y los deseos de Jesús frente a la voluntad de Dios? Recuerden que hemos hablado de los sentimientos también, ¿no? Los sentimientos de Jesús en el Getsemaní, antes de ser apresado esa noche terrible y ser llevado a juzgar a escondidas, con falsos testigos, para crucificarlo, ¿cuáles eran sus sentimientos? ¿Recuerdas? Mateo 26, 39 y 42. Dice que Jesús dejó a sus discípulos a un lado para que oren, y él se fue a orar por otro lugar. Se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, hazlo por favor.
¿Cuál era el sentimiento y el deseo de Jesús? Su sentimiento era miedo, su sentimiento era dolor, era tristeza, pesar, aflicción, ¿o no? Sí. Por eso le pedía al Padre, si es posible, Señor, que pase de mí esta copa de sufrimiento, hazlo. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. ¿Qué está haciendo aquí Jesús? Está decidiendo hacer la voluntad del Padre. Aunque sus sentimientos le decían una cosa, aunque sentía miedo, aunque sentía dolor, tristeza, sufrimiento, no se dejó llevar por sus sentimientos, sino por la voluntad del Padre. Así también nosotros, hermanos, amigos, debemos hacer. No dejarnos llevar por nuestros sentimientos, porque nuestros sentimientos en su mayoría no son los correctos. No, no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso, mis sentimientos tienen que estar alineados a la voluntad del Señor. Están aquí escritos en su palabra. Jesús sabía eso. Señor, siento miedo. Padre, tengo miedo. Tengo dolor, tengo sufrimiento, tengo angustia en mi corazón. Yo no quisiera morir, pero no es mi voluntad lo que en este momento cuenta. Es tu voluntad, Padre. Es tu voluntad. Hermanos, este es un gran ejemplo que nosotros podemos seguir. No solo una vez dijo eso Jesús, por segunda vez oró y dijo, Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que la beba, entonces hágase tu voluntad. Fíjese, la voluntad de Dios debe regir nuestra voluntad. La decisión y la elección de Dios debe regir, debe controlar nuestras decisiones y nuestras elecciones, porque nuestra propia voluntad es errada, es pecaminosa. Por eso la voluntad del Padre debe ser la que dirija nuestra vida. Esa es la enseñanza, el ejemplo que podemos seguir de Jesús. ¿Sí? Jesús tenía una voluntad disciplinada. Él aprendió a tomar decisiones, a elegir de acuerdo a la voluntad del Padre. Vamos a la tercera pregunta. Pregunta 3, aunque aquí está escrita como pregunta 2, pero es la pregunta 3. Dice así. No, vamos a responder la pregunta. Dice así, como ser humano, la respuesta, Jesús decidió y aprendió a depender del Padre, dejando que Él haga su voluntad en todo lo que hacía. Mire, como ser humano, Jesús decidió y aprendió a depender del Padre, dejando que Él haga su voluntad en todo lo que hacía. Si usted lee Juan capítulo 5, versículo 19, versículo 30, Juan capítulo 12, versículo 49, usted va a encontrar allí a Jesús diciendo, yo no hago nada sin que mi Padre me lo diga. Todo lo que yo hago, lo hago porque mi Padre me envió a hacerlo o me ordena hacerlo. Eso es lo que dice. Por lo tanto, Jesús tenía una voluntad disciplinada. Había aprendido a caminar, a vivir de acuerdo a la voluntad del Padre. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Pero esto fue fácil. Esto lo logró así por así, hermanos, amigos. Así nació Jesús. No. Jesús requirió también esfuerzo de su parte. ¿Para qué? ¿Dónde ponía esfuerzo? En su comunión con el Padre. Requirió esfuerzo de su parte para mantenerse en comunión con Él. Nosotros esta semana vimos también que Jesús se levantaba muy temprano, antes de que salga el sol. ¿Para qué? Para orar, para comunicarse con su Padre, para repetir las verdades de las Escrituras. Yo le estoy hablando a usted como ser humano lo que Jesús hacía. Eso también nosotros debemos hacer.
disciplinar nuestra voluntad a través de la oración, a través del estudio de la Biblia y a través de decisiones importantes que tomamos en la vida, cada momento, cada momento. ¿Está bien? Ahora sí vamos a la pregunta número 3. Pregunta número 3. Dice así. Como clase, mencionen cosas específicas de su propia cultura que pueden colaborar para derribar nuestras defensas y hacernos más vulnerables a los ataques de Satanás. ¿Qué cosas específicas, amigos, hay o existen o se te presentan donde tú vives, en el país donde vives, en la ciudad donde vives, en el lugar donde vives? ¿Qué cosas Satanás te presenta para que tú, tus defensas se derriben y Satanás te destruya? ¿Qué podemos hacer para ayudar a otros miembros de iglesia y a los que sienten la necesidad de ayuda a ser conscientes de estos peligros? La respuesta sería, Satanás ofrece en la cultura actual cosas como música, videos, libros, comidas y bebidas, vestimentas, que tiene que ver con la moda, relaciones personales y otras cosas más. Todo lo que entra en nuestra mente a través de nuestros 5 sentidos, Satanás nos ofrece para destruir nuestras defensas. Todo eso, ¿no? ¿Acaso no hay músicas que tratan de separarnos de la voluntad de Dios? ¿No hay videos? ¿No hay libros? ¿No hay comidas y bebidas, vestimentas, relaciones personales que Satanás usa para separarnos de Dios, para dejar de hacer la voluntad de Dios, para hacernos tomar decisiones a través de nuestros sentimientos, de nuestros gustos? Todo esto se muestran, ¿no? Yo estoy poniendo aquí algunos ejemplos: música, videos, comidas, libros, bebidas, vestimentas, aún relaciones personales. Todo lo que entra a nuestra mente a través de nuestros 5 sentidos, Satanás usa para destruir nuestras defensas. Pero aquí dice, ¿qué podemos hacer para ayudar a otros? Bueno, podemos ayudar a los demás a través de nuestra buena influencia. No hay mejor ayuda que podemos dar a los demás que nuestro testimonio, nuestra vida transformada. Sí, hermanos, amigos, nuestra vida puede ayudar a los demás para que ellos también logren no meterse en las artimañas de Satanás, no caer en esas estrategias de Satanás. Nuestros consejos también pueden ayudar a esas personas, nuestros consejos sabios. Entonces, esta sería la respuesta a la tercera pregunta de la lección de hoy. Estamos estudiando y meditando. Vamos a la cuarta pregunta. La cuarta pregunta dice, ¿conocen a alguien de su iglesia que no haya estado asistiendo por un buen tiempo y que podría estar a punto de rendirse o que ya se haya dado por vencido? ¿Usted conoce a alguien, hermanos? ¿Qué pueden hacer como grupo para animar a esta persona? Para ayudarla a no apartarse de Jesús. ¿Qué cosas prácticas pueden hacer para ayudarla? Vamos, ¿qué podemos hacer para ayudar a alguien que ya no ha estado asistiendo a la iglesia por un buen tiempo y está a punto de rendirse, está desanimado, está a punto de darse por vencido? ¿Qué podemos hacer? La respuesta aquí, hermanos, que comparto es la siguiente. ¿Conocen a alguien? Claro, sí conocemos, ¿no? Claro, conocemos. ¿Qué podemos hacer? Podemos usar el método de Cristo. Vamos a usar el método de Cristo, que es el más eficiente, hermanos. Empecemos usando el método de Cristo, que es el amor. El método que Cristo usa para salvar a las personas
para rescatar a las personas de cualquier cosa es el amor. El amor. ¿Y en qué consiste el amor? ¿En qué consiste el método de Cristo? Bueno, consiste en acercarnos a esas personas para hacerles el bien. Vamos a acercarnos a esas personas que ya no están asistiendo por buen tiempo a la iglesia, que están rindiéndose, que están a punto de ser vencidos. Vamos a acercarnos para animarlo, para hacerles el bien. Generalmente hay personas que nunca son visitadas. A nadie le importa si asiste o no asiste. No, a nosotros sí tiene que importarnos. Vamos a identificarlos y acercarnos para hacerles el bien. ¿Y cómo le hacemos el bien? Supliendo sus necesidades. Hay que identificar qué necesidades tienen. ¿Qué necesidades tienen? ¿Le falta qué? ¿Comida? Hay que darle comida. ¿Le falta ropa? Hay que darle ropa. ¿Le falta dinero? Hay que regalarles dinero. Es verdad que no nos sobra el dinero, pero tampoco nos falta, ¿no? Siempre hay. Para los hijos de Dios siempre hay. No estamos diciendo que vas a darle cantidad de dinero, pero lo poco que tienes, dale. Dale. Regálale, préstale como quieras. Pero si le falta, hay que darle. Estas son cosas prácticas, hermano, cosas prácticas. No solo hay que orar, orar, orar. Es buena la oración intercesora, pero hay que, ¿qué decía Elena White en la cita que leí al inicio? Oración y esfuerzo. Entonces, no es fácil para nosotros, ¿no? Dar comida. No es fácil para nosotros dar ropa, dar dinero, dar medicina. No es fácil, pero ahí está el esfuerzo. Si no, no pasa nada. Si no, no pasa nada, hermanos. Entonces hay que suplir sus necesidades. Hay que ganar su confianza de esa forma. Cuando tú te acercas para hacer el bien, que es suplir sus necesidades, tú ganas su confianza de esa persona. Entonces esa persona va a estar apta para escuchar tus consejos, para recibir tu ayuda. Pero si tú no haces eso, si solamente le saludas de lejos, si tú no lo visitas, si tú no le quieres hacer el bien, no va a escucharte. Y si te va a escuchar, te va a escuchar solo por compromiso, pero no te va a hacer caso. Por eso es importante que usemos el amor, el método de Cristo. Así ganaremos su confianza y le podemos invitar luego a regresar a la iglesia. Le podemos invitar al grupo pequeño. Empecemos por el grupo pequeño. Usted tiene un grupo pequeño de estudio de la Biblia, de oración, invítele allí. Que su grupo pequeño le reciba con brazos abiertos, con amor, y después lo lleva a la iglesia. Ahora, ¿esto es de un momento a otro, hermanos? ¿Esto es así de rápido? No, esto lleva su tiempo, lleva su esfuerzo. Por eso la lección decía también en uno de los días, especialmente en el día lunes de la lección, decía, si queremos lograr algo que valga la pena en esta vida, necesitamos tiempo y esfuerzo. Y para rescatar a alguien del desánimo, ¿sí? Para animar a alguien, también necesita tiempo y esfuerzo. Es progresivo. Esto puede durar meses, hermanos, meses, pero hay que hacerlo si amamos a nuestros hermanos. Con tiempo y esfuerzo se logrará animarlo y volverlo a Jesús. ¿Ya? Esas son las cosas prácticas que podemos hacer, hermanos, amigos, para animar a esta persona que está alejándose de Dios, rindiéndose, sintiéndose por vencido. Esas son las cosas prácticas. ¿Está bien? ¿Qué le parece? ¿Lo podemos hacer o no? Claro que lo podemos hacer. Lo podemos hacer. Queridos hermanos, queridos amigos, esto es lo que hemos estudiado durante la semana. Cuán importante es que nosotros tomemos en cuenta nuestra voluntad.
y ponerlas en las manos de Dios. Cuán importante es que nosotros podamos depender completamente de Dios en oración, en estudio de la Biblia, pero también con esfuerzo. Todo el que se esfuerza logrará el éxito. Todo el que se esfuerza. Cuando usted decide que Dios le dé perseverancia, le dé fortaleza, el Señor lo va a hacer. Pero usted tiene que decidir, tiene que decidir. Eso es luchar con Cristo. Luchar con Cristo es esfuerzo humano, poder divino. Ahí está. Si no ejercemos nuestra voluntad, si no ejercemos nuestra decisión, nada va a pasar, nada va a pasar. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el asunto del crisol de la vida? El crisol. Hermano, usted decide, así como Jacob, seguir adelante confiando en Dios hasta recibir su bendición y su transformación en medio de la lucha, en medio del sufrimiento, en medio del dolor. Usted no puede soltar al Señor hasta que Él logre transformarlo. No lo suelte. No importa cuánto dolor esté sintiendo, como Jacob, dislocada la cadera, Él seguía luchando. Él seguía aferrado a Jesús. Seguía aferrado a Dios, luchando con la fuerza de Cristo. Seguía hasta el final. Él no se rindió a ser transformado. Así también nosotros no vamos a rendirnos hasta que seamos transformados. No importa cuánto dolor sintamos, no te dejes llevar por tus sentimientos. No, los sentimientos no son malos. Pero si nosotros nos dejamos dominar por nuestros sentimientos 100%, podemos cometer errores. Vamos a tomarnos de Dios y confiar en Él. ¿Sí? Confiar en Él hasta el final. Hasta lo último, hermanos. Hasta lo último. ¿Te parece? Vamos a hacer eso. Entonces, yo quiero terminar en esta ocasión leyendo con ustedes esta oración. Lea conmigo esta oración, mi hermano, mi hermana. Lea conmigo. Diga conmigo, Padre mío, vivir en el crisol es difícil, pero por favor, que nunca olvide yo tu presencia conmigo. Que nunca vacile en caer a tus pies con una disposición a arrepentirme, a aprender y a obedecer. Por favor, Padre mío, concédeme la fortaleza de una mente disciplinada que pueda mantenerse firme contra las presiones de la cultura en que vivo, que tenga valor para hacer lo que es correcto y tenacidad para mantenerme firme a fin de que tu obra sea terminada en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Mi hermano, mi hermana, que esta sea tu oración. Que esta sea tu oración para el Padre Celestial. Si tú haces eso, si tú le dices, Padre, aquí estoy, manténme firme hasta el final, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. El Señor te bendiga. El Señor te ayude a poner en práctica todo lo que has aprendido esta semana. Que no se quede solamente, hermano, hermana, en, en teoría. Vamos a practicar lo que hemos aprendido. ¿Está bien? Desarrolla una voluntad disciplinada y desarrolla perseverancia. Básicamente esas dos cosas, amigo. Persevera en el Señor con una voluntad disciplinada. Mira los videos de ayer y también de la semana. Sí, míralo, repásalo, para que veas cuán importante
es tener una voluntad disciplinada y desarrollar perseverancia en nuestra vida. ¿Sí? Vamos a orar. Gracias, Señor, por el estudio de hoy. Gracias por habernos acompañado. Bendice a todos mis amigos y hermanos que hoy día se han unido conmigo a estudiar tu palabra. Bendícelos, fortalécelos y ayúdanos, Señor, a llevar a la práctica todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos queridos. Fue un placer haber estudiado la Biblia con ustedes durante toda esta semana. ¿Qué le pareció a usted el estudio de esta semana? ¿Le gustó? Y me encantó. Me gustó. Gracias por todo. Nos vemos el día domingo. Nos encontramos el día domingo para estudiar la lección número 7. Ya estamos en la lección número 7. ¿Sí? ¿Y de qué va a tratar? La lección número 7, el título es Esperanza Indestructible. Esperanza indestructible. La esperanza, hermanos, no avergüenza. La esperanza más bien nos da poder en el Señor. El amor de Dios ha sido derramado en el corazón de todos nosotros a través del Espíritu Santo. Por eso tenemos esperanza. La esperanza de un mundo mejor, una vida mejor. Nos vemos la próxima semana para estudiar este tema importante. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Feliz sábado. Feliz sábado. No olvides de compartir este video. ¿Ya? No olvides de hacerlo. Hasta luego.